Universidad Autónoma Monterrey, UNAM. Carrera de Bachillerato en Administración de Recursos Humanos. Curso Historia del Pensamiento Administrativo. Profesor Luis Enrique Porras Mora. Hoy es 9 de noviembre del 2021 y soy Diana Lisset Granados Calderón. A continuación, le presentaré mi ensayo que trata de las tres estructuras de la autoridad de la escuela estructuralista. Para la escuela estructuralista es de suma importancia saber a ciencia cierta qué problemas tienen las organizaciones y cuáles son las razones que las originan, para poder estudiar los problemas pensando así en la forma de mejorar no solamente a nivel estructural, sino también en la eficiencia y eficacia de los colaboradores de la empresa para que todo marche armoniosamente y de esta manera la productividad no se vea afectada. Para esto, los estructuralistas enfocaron su atención no solamente a la parte económica, la cual es imprescindible para las operaciones, sino que también fundamentaron sus estudios en las adecuadas relaciones sociales, en la conducta de cada persona, en el comportamiento. Así que estudiaron qué beneficios se podían obtener al procurar la armonía entre la convivencia de los colaboradores. Una comunicación fluida, directa, accesible y comprensible, con una estructura burocrática óptima que ordene y regule los procesos. Todo esto basó el pensamiento estructuralista en cuatro pilares muy importantes, los cuales son la autoridad, la comunicación, la estructura de comportamiento y la estructura de formalización. Con respecto a la autoridad, esta se clasifica en tres diferentes que son la estructura jerárquica, la estructura democrática y la estructura con autoridad técnica. Hablaré de la primera, que es la estructura jerárquica. Hay una cabeza que toma las decisiones y entre más súbditos existan, más predomina la obediencia. En este caso, puedo ejemplificar con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la cual tiene su sede central en Roma y tiene a la cabeza al Papa, actualmente al Papa Francisco. La palabra papa viene del griego y significa patriarca. Este es obispo de Roma, cabeza del colegio episcopal y también es el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, en donde tiene poder legislativo, ejecutivo y judicial. El orden jerárquico del prelado de la Iglesia católica, apostólica y romana es así. Está el Papa a la cabeza, luego los cardenales, luego los arzobispos, luego los obispos, luego los párrocos, luego los vicarios, luego los diáconos permanentes y transitorios. El Papa entonces gobierna, motiva, dirige, aconseja, transmite la fe, enseña, promociona la vida cristiana, reforma reglamentos de la iglesia cuando es necesario y se comunica con los fieles, ya sea por medio de sus representantes, mediante encíclicas o audiencias públicas, entre otras. Cada país tiene una conferencia episcopal, que es la institución que agrupa a los obispos y estos a su vez discuten, promueven, publican, transmiten a las parroquias todo lo que el Papa a su vez les transmite a ellos. Un ejemplo que puedo citar con respecto a una enseñanza importantísima para los fieles católicos fue la que promulgó el Papa San Juan Pablo II en el año 2002, quien agregó al Santo Rosario los misterios luminosos para rezar los jueves.
sumando entonces a los ya existentes, gozosos, gloriosos y dolorosos, parte importante del ministerio de Jesucristo en la tierra. Fue una enseñanza catequética y carismática que no solo visibiliza más la parte de la vida de Jesús, la parte pública, ya mencionada en el Santo Evangelio, en las Sagradas Escrituras, sino que enriqueció más la vida de oración de los fieles con su nuevo aporte. Y fue comunicado en la encíclica Rosarium Virginis Miriae. La estructura democrática, que sería la segunda, impera aquí más bien la decisión de la mayoría mediante elecciones y los puestos directivos definen las líneas de acción y los fines de la organización. Ejemplificaré en este caso con el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Universidad Nacional, en adelante SITUN. A la cabeza está la Asamblea General del SITUN, que está conformada por todos los funcionarios y funcionarias afiliados al sindicato y mediante mociones y votaciones eligen a sus representantes que conforman la organización. Todo afiliado tiene voz y voto. La decisión de la mayoría es la que encamina la toma de decisiones y las acciones por ejecutar. Luego están las seccionales del SITUN, que son seccionales de académicos y académicas, de conserjes, de choferes descentralizados, de la Biblioteca Joaquín García Monge, de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, de la Escuela de Medicina Veterinaria, de la Finca Santa Lucía, del Programa de Desarrollo Estructural e Infraestructura PRODEMI, de publicaciones, de técnicos de laboratorios de transportes, de vigilancia, del Departamento de Recursos Humanos, del Departamento de Registro, de la Unidad de Admisión, del Departamento de Salud, del Programa de Gestión Financiera, de la sede regional Huetar Norte y Caribe, de la sede regional Brunca, que tiene dos sedes, la de Pérez Celedón y Coto, la de servicios secretariales, la de la sede regional Chorotega, que tiene campus en Nicoya y en Liberia, y la sección de la unidad de archivo institucional. Después sigue el comité ejecutivo, quienes conforman un quórum de un mínimo de 7 personas encargadas de velar por sesionar una vez a la semana y convocar a las asambleas ordinarias o extraordinarias cuando así se requiera. Después está el secretario general, luego el personal administrativo, los asesores legales, las secretarías, que son muchas. Recordemos que la Universidad Nacional tiene alrededor de 3.000 funcionarios y son muchas las unidades. También está el personal auxiliar, los técnicos auxiliares en servicios secretariales y la gestión operativa básica y la promoción social. El ente encargado de velar porque las elecciones se lleven a cabo transparentemente es la Comisión Electoral del SITUN, quienes este año innovaron en un sistema de votación electrónico para que los fieles, perdón, para que los afiliados pudieran votar por el nuevo comité y desde cualquier dispositivo electrónico con acceso a Internet se pudieran llevar a cabo las elecciones. Aquí les quiero contar que la mayoría tiene el poder con su voto y les voy a contar un asunto. El pasado 19 de octubre se llevaron a cabo las elecciones, pero hubo una denuncia por posible fraude o algo así, dado que por el correo electrónico institucional se denunció el uso indebido de la plataforma de mensajería del SITUN para favorecer a una de las papeletas.
Estos a su vez argumentaron una defensa diciendo que todos tenían la misma oportunidad, solo que ellos fueron los únicos que pagaron una suma de 30.000 colones y por lo cual utilizaron esa base de datos para hacer llegar a todos los afiliados su propuesta o su papeleta. Algo debió no estar muy claro, puesto que este comité anuló por completo las votaciones y las volvió a convocar para la próxima semana de noviembre. Entonces, aquí vemos que las personas que, aunque sean poquitas, no pueden hacer antojadizamente lo que quieren. ¿Verdad? Toda, los afiliados están exigiendo transparencia porque así tiene que ser. Es una votación democrática en la que no se le puede dar preferencias a una sola papeleta o, no sé, accesibilidades, por ejemplo, para que unos sí y otros no tengan, pues, la misma difusión de la información, ¿verdad? La otra estructura es la estructura con autoridad técnica. Las personas actúan conforme al comportamiento técnico y en este caso se puede ejemplificar con el personal médico de un hospital, quienes toman decisiones importantes con respecto a cirugías o intervenciones médicas de los pacientes. Por ejemplo, les cuento que mi madre padece de insuficiencia renal crónica. En el año 1986, cuando yo nací, mi madre tenía este padecimiento muy avanzado y su vida peligraba también la mía. En la Junta de Médicos de Nefrólogos del Hospital Calderón Guardia se llevó a cabo un estudio con respecto al riñón, a los dos riñones, y esos estudios se llevaron eh, alrededor de 6 meses con uno de los riñones y 6 meses con el otro para determinar si era posible un trasplante de riñón, si era necesario hacer la diálisis, qué efectos tenía. Recordemos que en aquella época pues no había tanta tecnología como ahora, no había tantos exámenes a profundidad probablemente, y bueno, hacer un trasplante de riñón me imagino que era también más difícil que en este tiempo. A mi mamá la conectaron a unas máquinas y, la persona principal que estaba haciendo el estudio y que la iba a operar, infortunadamente murió de un infarto, repentino, fulminante, por lo que el caso debió tomarlo otro médico y los estudios que se habían hecho durante un año ya no funcionaron. El comité o la organización técnica de los nefrólogos no permitieron a este nuevo que se basara en esos estudios, sino que comenzara de nuevo a hacerlos. Mi mamá, en esa época, eh, por alguna razón, empezó a tener una reacción de los riñones, a pesar de que estaban un poco, en mal estado ya, por decirlo así, o sea, ya no estaban funcionando bien, y, decidieron cerrar las heridas, porque la tuvieron un tiempo conectada a una máquina, y ella vivió 20 años más con esos riñones. A los 20 años sus riñones se secaron tanto que ya ahí sí fue necesario hacer el trasplante y ya para esta época, pues mi hermano mayor fue el que tuvo más compatibilidad de todos sus hijos y le donó el riñón. Fue hasta 20 años después de tanto estudio, de tanta cosa técnica, ¿verdad? Al final, pues fueron 20 años después los que llevaron a cabo un trasplante y no fue necesario conseguirlo de alguna persona ya fallecida, sino que uno de mis hermanos lo pudo donar. Y por supuesto, mi mamá sigue teniendo su seguimiento médico y siguen teniendo reuniones y todo porque, pues son casos a veces muy particulares. Además de eso, pues mi mamá está en control de cardiología porque le han dado varios infartos, está en control de los huesos porque tiene una osteoporosis muy avanzada debido a su padecimiento de los riñones, además es hipertensa, ¿verdad? Entonces, y hace poco también fue sobreviviente de un cáncer de estómago. Entonces, todos los médicos tienen que estar como en
una comunicación bien fluida para la toma de decisiones y que no afecten los medicamentos de unos y de otros, porque al final toma como 17 pastillas diarias, ¿verdad? Pero entonces, cuando pienso en la estructura con autoridad técnica, pues lo que se me viene a la mente es como toda esta situación que hemos podido vivir nosotros de cerca y que no se toman decisiones y antes el Consejo de Médicos no se ha reunido y no lo ha determinado, ¿verdad? A mi criterio, el orden es muy importante. Y que exista una estructura jerárquica también lo es, siempre y cuando haya una comunicación muy fluida, muy accesible, transparente, clara en las funciones, que cada colaborador se sienta realizado, se sienta a gusto en el lugar donde está trabajando y por supuesto que se procure un clima organizacional óptimo, porque a nadie le va a gustar trabajar en un lugar donde no se le escucha, donde no se le agradece o al menos que se le remunere de alguna manera todo el esfuerzo, ¿verdad? Que tengan objetivos claros, que sus tareas estén bien definidas. Siento importante la burocracia también, pero entendida en el sistema de gestión, que es y no de la manera peyorativa como tradicionalmente se le refiere. La formalidad y el control de los procesos es fundamental. Tal vez no elimine la corrupción, y eso lo vemos a diario en las noticias, ¿verdad? Cuando estamos escuchando de casos que están saliendo ahora y que quién sabe cuánto tiempo tiene de cola, ¿verdad? Hemos visto mucho últimamente de sobornos, de chantajes, de corrupción que se ha dado entre funcionarios y algunas empresas, pero en cierta forma ayuda mucho a reducir este tipo de riesgos, a mantener más transparencia y aquí hay que tener mucho cuidado con el informalismo, el amiguismo, el desorden que genera riesgos para los empleados y ni que se diga de los funcionarios, ¿verdad? Cuando hablamos de la parte pública, estamos con el ojo de toda la población, porque ahí están los recursos, el dinero de todas las personas, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con las actividades como la que se desarrolla, en las empresas públicas. En especial, bueno, yo trabajo para la proveeduría institucional de la Universidad Nacional y y hay un componente económico muy importante que puede tentar a muchos, ¿verdad? El mejor remedio es evitar riesgos y exposición a mal manejo de fondos y bueno, esto por supuesto que lo leo y lo hago también parte de mi experiencia laboral. Es imposible no leer de las teorías de la administración y no tener un ejemplo con qué vincularlo, ¿verdad? Hasta aquí sería mi ensayo, esto es todo. Le agradezco mucho su atención y bueno, espero que en un próximo curso nos encontremos para un próximo ensayo, porque ya creo que no hay nada más, ¿verdad? Hasta luego, gracias.